Love, magic. Love, magic. Holy shit. Data con datos, dígitos, números. Por eso no entienden el contenido y les pasa siempre por encima del globo. Eso excede la lógica. Parece satélites en órbita. Y... Febo cree. Pero, ¿tenés fe vos? Por eso el de la escritura canónica hará que recibas ira divina, diluvio universal de tinta, con un sentimiento de repulsión que te trae redención. Claro, te odio. Te odio. Y lo que traigo por azotarte es culpable, pero recibo el castigo del silencio porque sos local. ¿Importa? Igual no importa que así sea, porque mi escritura seguro que barrea. Porque mi escritura barrea. Y esta batalla es para tu crecimiento. Planta de cannabis automática. Tus hojas se caen por lo que sale del tubo. Y vas a ver la luz yéndote para arriba. ¡Qué loco! Se nota que vine a darte foco. Se nota que vine a darte foco y... El número de cruces en batallas míos es como mi edad. Excede los 40. Visus, batallas y Febo, no es lo que me pintaste, ¿eh? No es lo que me pintaste. Sí, Febo, no es lo que me pintaste. Encima lo pones contra mi historial de asesinatos. Febo, pareces un grafitero que se le chorrea el trazo. ¿No soy entendido? Porque enfrente tenés el recorrido. Y soy sabio, como es que el que escribió los proverbios. Instituto Bíblico, doy doctrina. ¿Y este profe se cree letrado? Si hoy académico eficiente, salen heridas que no dejan de sangrar estigmas. ¿Qué no crees? ¿Qué no crees? Si acá tenés un pro, fe. Esta es de diccionario. Esta es de diccionario. ¿Cómo? Por falta de confianza, necesitas un parche. ¿Y yo? Te sujeto a mis hilos constructivos, al cerato. Googleenlo porque es una banda. Yo hoy vine a que tengas una relación seria con el hip hop y a exponerte como presa. La pregunta es, ¿caza el don? ¿Entiende el don elevado? No. ¡Caza arte! Y el ave guarda mierda pura que suelta como con voz alada, o sea, letrina. Y yo estoy acá desde la prehistoria. Yo estoy acá desde la prehistoria, desde que se hacen cavernas y acá ver nacer líneas que se ven por encima, te hacen desangrar. Es normal. Uso tu sangre para dejarle un mensaje a mis futuros rivales. Corren la misma suerte. ¡Eso es arte rupestre! ¡Ey, yo! Podés ser la estelar de pluma, pero aún así no tener aún una pluma estelar. Por eso observo al cóndor y lo noto a vuelo, buscando nuevos horizontes capaz. Como en su tierra ya no se encontró con Buenos Aires, tuvo que venir hasta acá solo para ver rapas y... Hoy, de rapaz de verdad, dice ser la pluma más pesada del norte, me abruma que ni sus macotes en lo que relata. Después de esta battle, nos respetan en escritas igual que cuando jugamos Piqui Red Alta. Y lo del norte... Después de esta battle, nos respetan en escritas igual que cuando jugamos Piqui Red Alta. Y lo del norte... tiene sentido, ya que con ese aspecto estar Durano delata. Y ni hacía falta buscar data. En ninguna de tus batallas dejaban de reírse. Creo que por daño emocional contigo deberían resarcirse. Contra Pantera creíste estar en pija, pero como ella sostuvo el control durante toda la batalla, el cóndor no pudo reproducirse. Bienvenido a la isla de Circe. Cuando agarro el lápiz seca, la región lápice, vos ni un ápice de buenas rivalidades. Querés marcarte otro hito, cóndor, pero estás más cerca de marcarte algún condorito por tu falta de habilidades.
Al final siempre se ríen de vos, terminaste hecho un elfo doméstico. Recién cuando saco media se siente con libertades. Te suelto 1000 verdades, demasiado adorno en su mensaje y ningún hallazgo a pesar de querer profundizar en este terreno de los supuestos raperos con ciencia. ¿Cómo que rapero con ciencia? Si revisamos su paper no existe una sola evidencia de que este sea bueno. Todas tus batallas de relleno. El Cóndor tiene tantas batallas como partido Ferguson con el Manchester. Aún así se sigue haciendo juegos de palabras que le parecerían ridículos hasta a un niño con Asperger. Y en Paraguay tenemos tan buena escritura que el verso se hizo conocido hasta en las cárceles. Hoy va a perder. ¿Y los de Calebria acaso no saben que el Cóndor es un ave en estado de conservación? Que le hayan colocado explosivos al final no suma. ¿No vieron cómo intentar avanzar ante una mina lo dejó mal parado y lo hizo ver sin pluma? Te ganaría Takuma. Creo que tú no silencio, mucho respeto. Te ganaría Takuma. Creo que tienes una pinza en la nuca. Solo eso explicaría que este vejestorio aún tenga un poco estirado el pellejo. Si tiene tanta edad que ya estando en la primaria el Cóndor daba consejos. Tiene tantos años que Benjamin Button lo vio nacer y le dijo: ¡Pará, viejo! Y yo soy el mejor y yo no banco a este manco. Tampoco esa idea de que ellos hayan venido en barco. Pensar eso viéndolo a él me genera perfidia. No vieron sus rasgos, no vieron sus características. Estos 5 argentinos nacidos en Bolivia. Ellos pateo con tibia y ni me desaliño. Ese Dalai Lama por cómo ves al niño. Y no te creas el habilidoso por hacer malabares con la pelota. Justo en el país en donde metieron preso a Ronaldinho. Te miro bien y son más feos que mezclar chancho con todiño. Rico, Te miro fijo y son más feos que mezclar chancho con todiño, pero tiene algo positivo. Enfrentarse a él es como encontrarse con el lingote. ¿No vieron a sus antiguos rivales subiendo el level en escenario? Sí que se note. Después de ganarle solo me va a quedar ir al norte. En escritas, el Cóndor es una especie de tiki-taka, ya que después de enfrentarlo puede que me hable de toque. Y yo nunca me retoqué, no sos un rival a la altura, te falló la aclimatación, está jodido. Se pinchó y se pichó el pichón y a mí no me tiene conmovido. Cuando escuche rapear el paraguayo se va a acordar que acaba de tener que poner huevos. Sé que por la forma que golpeo son nidos. No vas a volver a cagar sólido, yo consolido mi sonido. No vengo por migas, corte Hidalgo van a decir que te molino. Le toco hasta el nervio vago, yo hasta con nervios me divago. Tu ser vio todo lo que valgo. Creo que al terminar cada barra debería decir hecho en Argentina. Solo así podríamos decir que el Cóndor nos importa algo. Salió con más ilusiones que un mago, pero de escritura nada. A veces lo vemos en bici o corriendo por los pasillos. No vas a encontrar la paz si yo te suelto metáforas, teniendo en cuenta que el Cóndor nada. A veces en bici o corre. Es un triatleta. ¿Cómo no te iban a llevar para el Iron Man? Sos otro Byron más al que fichó Pablito, solo al final para que el ABR. Ahora lo traen para Pluma, capaz el año que viene para el Soco. Obvio, si vota Nico. ¿Quiere ejecutar órganos? Vaya vuelta, se va a volver. ¡Fuerte ruido! Yo. Sos otro Byron más al que fichó Pablito, solo para que al final el ABR. Ahora lo traen para Pluma, capaz el año que viene para Soco. Obvio, si votan Nico. Quiere ejecutar instrumentos, le saco órganos. Fiel a su estilo, lo relleno. Y como le gusta tanto, igual que a sus exposiciones, lo dejamos. Van a ver al Cóndor en taxidermia por el jardín botánico. Sos el primer Cóndor en pasar los 80 años de vida y ni en 3 existencias vas a aprender a batallar de forma debida. Al élite quisieron fundarlo supuestamente por actuar de forma indebida. Lo único que dejó en claro es que cuando suelta factos maneja las bombas. Soy el único capaz de convertir una mina común en una casa boba. Round 1. Lo saca sin procesar bien. Y
Y yo en su máxima excelencia. Joyitas auditivas. Soy un nido a puro contenido y las cuerdas de este instrumento sueltan sonidos exquisitos, difíciles de admirar, porque lo que redacta el ave en su partitura, complicado de descifrar, es que no están preparados para él citar. No están preparados para él citar. Y yo sé que hubo un enfrentamiento bélico entre Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay, donde se vio la bravura de este país y disminuyeron hombres y quedaron muchas mujeres. Y Febo me preguntará, ¿qué poronga tiene que ver esto con la batalla? Es que estando vos, Gia, Darax, me ponés con una pluma de tan bajo nivel. ¡Qué ironía! Habiendo tantas buenas minas. ¡Oh! Y este, por creerse pluma, casi que me convence de que es paragua, pero la para guarda la parca, abro origen. Si tu pluma no es resistente como la del cacique aborigen, ella no es precisa en tus ideas, ¿no la capta esa? No se halla en tu cabeza. Y mi barra inmobiliaria poética, porque ya valió en terrenos mentales y te dejo inmóvil el área. Igual yo no voy a hablar de tu familia. Mi campo semántico es adecuado y educado. Terrateniente lírico, capacidades elevadas, rapeo con propiedades. Diferente, no 3 millones, no. Una cortita y al pie, golpe. Mentes escuetas hablan de cohetes por cuota. Mentes escuetas hablan de cohetes por cuotas. Y por mi fineza bélica piensan que soy del Mossad. Por compromiso, mato la mina. Por compromiso, mato la mina, pero no se esclarece mi culpabilidad. Por eso en Argentina tengo tendal de asesinatos. Por paga, embiste. Por paga, en vista desmiembro. Y luego, prendo fuego la escena. Igual, hoy asumo a culpa en Paraguay. Pero todo queda ahí. ¡Caso del soldado israelí! Sicario paraguayo. ¿Dando la batalla? Eso, bien. Y este personaje no jugable de Mario, si vemos su cara en todas las carteleras descritas, aún así su presencia nos da lo mismo. El cóndor sufre el síndrome de Pedro Pascal. Cuando van a entender que por más actuaciones que tenga, si no son buenas, no se puede forzar el protagonismo. Ellos, en apuros y apuros cinismo, que alguien baje a su tío del escenario. No hay teorías, pues esta rivalidad es solo pasajera. Y para que se entienda, si contra el de Tortuguitas no se me escapa razones, porque mi barreo siempre concuerda. Yo con cuerdas lo pongo a entrenar, el élite nota débiles sus hombros. Cuando busca vuelo nunca sale de la sala. Voy a tener que golpearlo, no entiendo quién al evaluarlo ese picotazo. Pues si su carrera no levanta vuelo, porque de nivel solo despliega alas malas. Yo solo entreno, quiere ver por ahí. Solo entreno, quiere ver por ahí a las paraguayas entrenando élite, siempre haciendo masa. Si son barras, espero entres contextos diferentes. Yo no, solo entre nos. A las paraguayas quiere ver entrenando por ahí. El élite siempre haciendo masa, gente. Si son barras, espero entres contextos diferentes. Y hasta la poesía puede ser hiriente si la complejidad se vuelve digerible para el oyente. Siempre aplicas la de esa la entienden mañana. La pregunta es, ¿quién carajo vuelve a ver una batalla de cóndor al día siguiente? Y su paso por Paraguay
Y ni piensen que su paso por Paraguay va a ser diferente a su paso por Uruguay, si por estas regiones se barrea letal. Y aunque este perro pata da, hoy no cumple su misión, pues el profe lo debilita con barras literal. ¿Qué esperabas hacer contra Cabreras en 18 barras? Si todos saben que solo en Karate Kid el negro vence al oriental. Y yo empezó el control parental. Van a decir que le encontré el lado a las escritas por cómo cargo estos conos. Todos saben que ante el élite se vuelve cordero quien anda con ojos vendados. El profe ha preparado el zigzag, por eso descoloca estos conos. Ya sé que siempre subís la apuesta, pero en esta escena siempre gana la casa. El azar está de mi lado, es por eso que en sus ojos vendados y se acercan las fiestas y el cóndor a puro petardo. Ninguno de tus wordplay ya antes dicho van a pasar desapercibidos de tus oraciones. Llegó tu oración, ¿cómo vas a querer engañarlos tirando los mismos wordplay tirados en otras competiciones? Justamente en contra del que vive contando repeticiones. Aún así te esperamos en otras ediciones. Cuando rapeo tengo el aura de un personaje de Dragon Ball F, que los perros me escuchan rapear y dicen pura esencia. Ey yo, es más fácil hacerse pasar por listo que ser listo. Y yo subo el listón y el cóndor ni se alistó para la competencia. Ni aunque quieras agregar a tu round conocimientos superfluos sobre ciencias, la inteligencia no va a alcanzar tu arte, ni aunque te persigan ciencias. Y hoy te silencias. Me imagino al cóndor llegando con lo de trilogía a su casa, apenas abren la puerta y ven a su mujer bajándole el cierre al vecino. ¡Qué escándalo! Los muchachos todos sorprendidos y el cóndor diciendo, tranqui, es que ella trabaja solo los sábados. Y los muchachos... ¡Sucio! Los muchachos sorprendidos preguntándole... los muchachos sorprendidos preguntando y Cóndor diciendo, tranqui, es que ella trabaja solo los sábados. Y los muchachos, ¿eso qué tiene que ver? Es que esa avícola solo estaba viendo cómo se comportaba su pájaro. Yo, modo Ragnarok, con el élite en su mina, bengala en cualquier red. Querés mantener resultados, pero tus entradas flojas. Ello va al chile por hacerse el picante. Nunca se saca gorra como si estimara cana. Si lo mando al frente se corta, enoja. Vivís en una simulación. O sea que si te arrojas, cóndor, es porque siempre le mentiste a todos igual que el cóndor Rojas. Que yo, solo el boba floja. Hay traiciones que duelen más que la muerte, pero hasta las peores traiciones se aprenden. Lo sospechoso del cóndor es que solo en una 2 versus 2 le vimos barrear como se debe. Que asuma ese que su nivel eleve. Desmontemos el mito que hacer pesas de chico afecta al crecimiento. Eso suena muy pendejo. Solo basta con ver a su dupla en ABR para entender que las barras que hacía el niño terminaron dando fuerza a los ataques del viejo. En Paraguay ya no creemos en los monstruos de la poesía. Vas a hablar de alguien que creció a cuadras de Manuel Ortiz Guerrero. Si ustedes no son más hip hop por no bañarse o no laburar, no confundan falta de estabilidad con su gusto por ser callejeros o mochileros. En Paraguay encontrás a Biggie en cada esquina. Puede que tu pack de un día para otro esté por todos lados y te jodieron. Ellos de cualquier calle salen del clan y hacen que te rote la yugular. ¿Acaso no entendieron? En Paraguay para morir siendo abatido ni hace falta ser rapero. Ok. Mucho silencio, mucho respeto. Ahí. Ajá. Bien. Ok. Lo que sale de su frasco, el fruto de sus ideas, lo hago puré. Lea bien la batalla, que conocerá el frío de mi redacción y su cuerpo gramático sufrirá hipotermia y movilidad de forma clara. Es obvio que su escritura mermelada. Me da miedo hacer eso. Mermelada, por lo que suelto. Duda de su futuro en las escritas y lo lleva a la demencia mientras se autoflagela. ¡Qué ironía! ¡Enloquecería! ¡Enloquecería! Y en tu última batalla por dogmas de ego, vimos que dejaste dudas inconclusas. Como en Argentina, el caso Nisman.
Vimos que simple, pero se te complicó resolver al enigma. Y encima lo trataste de puber. ¡Qué relajo! A mi pluma le vas a decir lo mismo. Porque la vas a recordar por siempre por su vitalidad. Ojo, es que el ave acá pendejo. Y... Porque el ave acá pendejo. Y yo no soy mexa. Pero llegué a la cima del cartel internacional porque muerte este pro ofrece. Y eso en batalla siempre profes. Es obvio que embolse al profe. Y es obvio que embolse al profe. Y yo soy como sistema de ubicación satelital. No la capta. Mepa, vengo a ponerte en el mapa. Y todos saben que soy malabarista. Con eso viajé muchísimo. Pero las escritas me están llevando por todos lados. Y todos saben que a mis rivales los mato en el aire. Es que con un elemento en la mano del cóndor sale volado. Sale volado. Y uno con hilos narrativos, mis barras que te golpean hasta hacerte sangrar, chocolatada. Y mi escritura es como cámara de seguridad en barrio residencial que ve sospechoso. Enfoca en él, lente. Freddy, ¿está ready? Su ready familia, no investigué porque este animal de la mina anima al público con la finura de una geisha y este gay ya siente la cercanía de la noche a atardecer. Y si a mis barras lo voy a atardecer necesario. Y vos sos local y nativo, como la mandioca. Apenas llamó Febo, no pregunté ni rival. Este mandioca, es que sé por qué me Yo sé por qué me traen. Soy preciso. Me dice la inflación. Vengo a subirte el precio. ¡Rau! Así. Vamos a un batallón. Vamos en la última. Ey, yo. Va. El cóndor es la llorona, aún se lamenta por el niño. Si me toca contra el ave, sé que le enseño de vocabulario a toda la trilogía. Es este el animal más grande si tenemos en cuenta masa y volumen. Es obvio que soy más grande que él, eso es biología. Yo, eso que soy yo el élite, pero solo a él se le biología alguna. Si es en pluma te juro que lo biología. Yo entre BC Sample, Diel Sample, vos entre Richie Stample. Si así te haces el agrandado, a la vela desplumé, luego condimenté, pero volví el menú más saludable, por eso que ya no está salado. Yo entrenando brazos, vos buscando sobras y hasta en eso sobras. ¿Cuánto cobras? Dios sabrá lo que estarás portando. Carroñero piensa que nos mira desde arriba, pero después de esto ya no dirá estoy en punga, lo estarán recordando. El término del bar el rap será estoy en pluma, guaraní se lleva, por eso luego lo veremos con él sobrevolando. Yo volando sobre el ranking tranqui, él tiene como 300 años de aporte. Irónico que el más hip hop entre los dos sea el que vea esto como deporte. Yo a las escritas le soy fiel, por eso barreando me reporté. Lo metí al potrero y le enseñé de barrida. Salió con esguince, que poco porte. Debido al hinchazón van a ver al cóndor con el pie grande. Es la única forma de que relacionemos su nombre con alguna leyenda del norte. Todas mis entradas barras, bravas, parezco revendedor en norte. Le rompo la pierna y lo vuelvo inmortal. Es que ya no vuelve a tirar la pata. Todos sabemos que en el norte entre monstruos esconde, pero el cóndor teme plata por nocturnas buscando sangre. Sí, todas mis barras sacadas del corazón. Y si el cóndor no le pone pecho a las situaciones, porque sabe que el élite si usa sus barras destaca. Ellos de esta calidad, barreros no hay. El cóndor queriendo hacer su show por Paraguay. Si por algún microcentro lo alejo de la flora, lo noto delgado, afectado por nuestros alimentos. No es lo mismo que andar por la boca. ¿Quiere trucos? Dele esto, mago. Hago que su camino vaya recto, por supuesto. El ave anida en la avenida, pero si le limpio colon, la arruino el negocio. No saben que el malabarista depende del tránsito lento. Ellos, en escritas,
un parásito y aparte muerto. Hoy el instructor te rompe los trapecios y como esta vaina la tiene dominada, el que se hace el gato se va domado. Eso es lo primero, por ser mala, varista, estragos, todo lo que vas a ver. ¿Acaso no te dijeron que cuando saco alguna barbuda acude a mi conciencia? El cóndor no pronuncia bien, no sé si cuentas se dieron. La adicción lo volvió el hombre bala, pero si las cosas que haces nadie las avala, hombre, es para que entiendas que en una batalla no siempre gana el más cirquero. No siempre gana el más cirquero y un cóndor nunca usa gorra, eso es lo primero. Sos el primer paciente diagnosticado con diarrea verbal. Su último aliento al evento degrada. Se comió un diccionario, pero como los nutrientes no le llegaban, dejó sin significado todo lo que pronunciaba. Deberías cuidar más de lo que decís. Nunca subestimes lo que sale de la boca, el changuito Ceballos. Creo que debería cachetearte con una Biblia para que nunca más subestimes el poder de la palabra. Y el élite escala, por eso siempre estuvo a nivel de las cabras. Si saco la paleta, el cóndor no pasa por problemas de tono o Cairo porque todos lo llaman, pero Gueto no. Y eso que te autodenominás el asesino de tops, hermano, es top. Pero ¿por qué carajo este tipo de lira solo asesina top probándose ropa en tiendas femeninas? Esperemos que al menos a ver si así se nos motiva. Si así se nos motiva y vos sos una ortiva y una ojiva nuclear, vas a tener que googlear las rimas. Me preguntan por qué siempre nos mandan muertos desde allá esperando a ver si alguno latina. Me mandan este viejo lastimado, encima agrandado y Bairo o Cairo Benedetto no limpia. Si al élite lo mandan allá, se van a acordar de Ronaldo Martínez enseguida. Es que está más que comprobado que parte del ciclo de vida de todo paraguayo es romperla en Argentina. El élite se planta y cualquier idea le germina. Te noto bastante quemado, creo que ya hay que dormirte. Es que el público te escucha y sin energía. Dudo que dar su nombre de pila. Me dicen élite, castígalo, alivialo. Voy a tener que cambiar tus sistemas de creencias. Es que el élite le puso la cruz. El cóndor aún tenía esperanza, pero contra Freddy el Cristian no. Me dice, él solo quiere que lo sigan, no, pero en escritas es todo un uniformado. Todo lo que ha hecho hasta ahora es que ha arrestado. Su única habilidad es posar en carteleras y se nota. Si no te pusieron contra un psicólogo después del trauma que te dejó Junen Bars, te tiraron otra. Fueron más inteligentes poniéndote contra un trainer. Es que voy a ver si fortaleciendo su tríceps logramos ver al cóndor hacer alguna vez otra copa. Copa Barce. Enseñemos humilde, a mí no me copa, añemo puro que no busca oro, típico hippie que mientras está cenando con tu paqui se acerca para ofrecerte su nombre en alambre o alguna trapa sueños. Si le preguntamos por dinero no le interesa, valora más las emociones, tanto que si le preguntas por cuenta te dice que tiene de capital sentimiento, solo de eso se siente dueño. Yo con tanta vaina espiritual pensé que era otro del interior, pero había sido, también es de Buenos Aires. Por eso hoy no es coincidencia que todos tus caminos el élite te lo cerró, porteño. Y estudiante de diseño no sale de la pantalla. Estudiante de diseño no sale de la pantalla. Pasaron los años, el élite se volvió más élite. Tuvo su carrera de profesional y la de freestyler después. Los que conocen el lore saben que élite y cóndor tienen muchas cosas en común y que probablemente esta ocasión yo la manifesté. Por cosas de la vida no fui a la Inter de Cóndor de Oro, pero por como oro me trajeron a este cóndor en una Inter para que ajuste cuenta 6 años después. Fuertísimo ese aplauso.